¿Te imaginas que el vecino solitario que siempre saludaba cordialmente en tu pueblo guardara un oscuro secreto? Un secreto tan macabro que inspiró a algunos de los villanos más aterradores de la ficción. Hoy, en Anatomía Criminal, conoceremos la vida de Ed, el hombre que no solo asesinó, sino que transformó a sus víctimas en objetos y prendas, creando un mundo macabro que aún aterroriza. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Fue el segundo hijo de George y Augusta Gein. Tenía un hermano mayor, Henry, cuya muerte temprana estuvo rodeada de misterio. Henry falleció en un incendio en la granja familiar. La causa oficial fue asfixia por humo, pero algunos informes mencionaron golpes en la cabeza, lo que generó especulaciones sobre un posible asesinato. Nunca se comprobó nada oficialmente, pero la muerte de su hermano fue un hecho traumático que marcó profundamente a Ed. Su padre, George Gein, era alcohólico y violento, mientras que su madre, Augusta, era dominante, extremadamente religiosa y obsesionada con la moral. Augusta inculcó en sus hijos un miedo constante al pecado y a la maldad, enseñándoles que todas las mujeres, excepto ella, eran malas y que cualquier contacto con el mundo exterior podía corromperlos. Esta educación represiva, combinada con la violencia de su padre, moldeó la percepción de Ed sobre el mundo, creando una visión distorsionada de la moral, la sexualidad y las relaciones humanas. Desde niño, Ed fue aislado del mundo exterior. Apenas salía de la granja y tenía muy pocas interacciones sociales. Su madre era la autoridad absoluta en su vida, y su influencia generó en Ed una obsesión con la muerte, el control y la dominación. Ya adolescente, comenzó a recolectar restos de animales muertos y huesos, lo que posteriormente evolucionaría hacia una macabra fascinación por los cuerpos humanos. Su aislamiento y la constante imposición de miedo y culpa lo llevaron a desarrollar patrones obsesivos que marcarían toda su vida. Tras la muerte de su padre en 1940 y de su madre en 1945, Ed quedó completamente solo. La ausencia de la figura materna desencadenó un comportamiento aún más extraño. Comenzó a profanar tumbas en cementerios cercanos, llevando a su casa restos humanos para estudiarlos y preservarlos. Su fascinación con los cuerpos no se limitaba al interés científico. Era una necesidad de mantener cerca lo que para él representaba autoridad, poder y control. Con el tiempo, sus prácticas necrofílicas y de robo de tumbas derivaron en asesinatos. Aunque solo se le pudieron comprobar oficialmente 2 víctimas, se sospecha que mató a varias mujeres más. Elegía a sus víctimas según criterios que le recordaban a su madre o a mujeres que encajaban en su visión distorsionada de la feminidad. Su modus operandi incluía secuestrar a las mujeres, asesinarlas en su granja o alrededores, y luego descuartizarlas para conservar partes del cuerpo. Ed confeccionaba máscaras humanas, guantes, cinturones y hasta trajes con piel humana, transformando a sus víctimas en objetos que utilizaba para recrear la figura de su madre y manipular su entorno a su antojo. El 16 de noviembre de 1957, la policía llegó a la granja de Ed Gein tras la desaparición de Bernice Worden, una mujer de la localidad. Lo que encontraron fue escalofriante: máscaras humanas, ropa hecha con piel, cráneos, huesos y restos repartidos por toda la casa. El hallazgo se convirtió en un caso mediático internacional. La prensa lo apodó el carnicero de Plainfield, haciendo referencia a su pueblo natal, y la historia se viralizó debido al horror y la incredulidad ante la normalidad aparente de Ed. Durante su arresto y las investigaciones posteriores, Ed confesó numerosos crímenes y explicó sus obsesiones con la muerte y la recreación de su madre. Su caso fue un fenómeno mediático, no solo por la crudeza de los actos, sino por la aparente normalidad con la que vivía entre vecinos que no sospechaban nada. Esto generó un debate profundo sobre cómo los traumas infantiles y la represión pueden transformar la psique de una persona. Psicológicamente, Ed Gein fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y trastornos psicóticos, incluyendo necrofilia y fetichismo por restos humanos. Expertos coinciden en que su aislamiento extremo, combinado con la educación autoritaria de su madre y la falta de relaciones sociales normales, fue determinante en la formación de su personalidad criminal. Su historia se convirtió en un caso de estudio en criminología, demostrando cómo el trauma, la obsesión y la soledad pueden llevar a un ser humano a cometer actos inimaginables. El legado de Ed Gein trasciende la criminología. Su historia inspiró a personajes icónicos de la cultura popular: Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Matanza de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Estos personajes reflejan su perturbadora influencia en el imaginario colectivo y cómo la realidad puede superar la ficción. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Ed Gein vivió aislado durante la mayor parte de su vida y murió en 1984 en un hospital psiquiátrico.
Su historia sigue viva en libros, documentales, películas y análisis criminales que estudian los extremos de la mente humana. Ed Gein es un recordatorio escalofriante de que la maldad puede ocultarse detrás de la normalidad y que los traumas infantiles, la represión y el aislamiento pueden transformar a un ser humano en un verdadero monstruo. El caso de Gein también nos invita a reflexionar sobre la psicología del crimen y los factores que pueden convertir a alguien en un asesino serial. No se trata solo de violencia, sino de cómo la mente humana puede distorsionar la realidad hasta convertir lo macabro en algo casi cotidiano para quien lo comete. La historia de Ed Gein demuestra que a veces los monstruos no habitan en cuentos o películas de terror. A veces, viven entre nosotros, ocultos tras una apariencia normal y un comportamiento aparentemente inofensivo. Ed Gein murió olvidado por la sociedad, pero su historia permanece como uno de los casos más escalofriantes de Estados Unidos. Su vida y crímenes siguen siendo estudiados por criminólogos, psicólogos y escritores, y continúan fascinando y horrorizando a la vez. Cada detalle de su historia, desde su infancia marcada por el miedo hasta sus actos más macabros, nos permite entender mejor los extremos de la mente criminal y cómo el entorno, la educación y el aislamiento pueden moldear a un asesino serial. Hoy, más de 6 décadas después de su arresto, Ed Gein sigue siendo un caso emblemático de cómo la normalidad puede esconder los secretos más oscuros. Su historia es un recordatorio de que la maldad no siempre se ve, y que los traumas no tratados pueden generar consecuencias inimaginables. Si te interesan los casos reales detrás de los peores asesinos y los secretos de la mente criminal, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de Anatomía Criminal. Déjame en los comentarios qué otro caso quieres que analicemos, y si crees que Ed Gein fue un producto de su entorno o un monstruo por naturaleza. Nos vemos en el próximo video.